Buenas noches, queridos amigos, y aquí estamos de nuevo en su programa favorito de historia en Popular Televisión. Recordarán que hace unos cuantos meses tuvimos aquí a don Alfonso Borbón para charlar sobre las guerras cántabras. Pues bien, hoy volvemos a hacer el mismo viaje en el tiempo hasta aquella lejana época final de la conquista romana de Hispania, puesto que acaba de aparecer un libro muy importante sobre la cuestión. Se trata de este que tengo aquí, Las guerras astur-cántabras, coordinado por Jorge Camino, Eduardo Peralta y Jesús Francisco Torres, y en el cual han colaborado numerosos expertos en la cuestión, historiadores y arqueólogos. Este último, que he mencionado, Eduardo Peralta, historiador y arqueólogo, es nuestro invitado de hoy, con el cual contamos para charlar de las guerras cántabras, de este libro y de todas las cosas que tengan que ver con ello. Muy buenas noches, Eduardo, y esta es tu casa. Buenas noches, Jesús. La verdad es que es una iniciativa realmente interesante, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de descubrimientos arqueológicos que han venido, digamos, apareciendo en los últimos 20 años, ¿verdad? Sí, es una obra que se echaba en falta, porque desde hace 18 años para acá, como muy bien dices, han ido apareciendo cantidad de yacimientos de las guerras cántabras, campamentos romanos, castros asediados, etc. Pero toda esa información se encontraba dispersa en congresos, muchas cosas todavía inéditas. Entonces Jorge Camino, Jesús Torres y yo pusimos en marcha la idea de hacer un congreso, una pequeña reunión, en la que se reuniesen a todos los especialistas que estaban en este momento excavando campamentos romanos o yacimientos relacionados con las guerras cántabras. Y el resultado ha sido este libro. Se celebró un congreso. Fue por un congreso, ¿verdad? Eso es. Un congreso, un encuentro científico, el primer encuentro arqueológico, se celebró en Gijón, con patrocinio del Ayuntamiento de Gijón, y en el que hemos participado, pues, en total, creo que somos unos 40 investigadores diferentes. Este encuentro contó además con el patrocinio científico de la Real Academia de la Historia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Museo del Ejército y del Instituto de Historia Militar. Y bueno, pues el resultado de este encuentro es este libro, que también recoge en parte el ciclo de conferencias que se celebró en Santander poco después del encuentro de Gijón, y es un ciclo de conferencias que fue patrocinado por el Gobierno de Cantabria y por la Fundación Caja Cantabria, en que se reunieron también una serie de especialistas del tema de las guerras cántabras. Bueno, y el resultado es esta obra en la que se condensa todo lo que actualmente se sabe sobre las guerras cántabras. Según explicaste hace unos días en la presentación del Museo de Prehistoria, digamos que hay una primera parte, una introducción histórica a las guerras cántabras y, digamos, a su impacto tanto en Cantabria como en Roma, por parte de los catedráticos Martín Almagro Gorbea y Ramírez Sádava, ¿verdad? Ramírez Sádava, sí. Cuéntanos un poco esta pequeña introducción, digamos, a las guerras cántabras, que, por cierto, tú conoces muy bien, porque, como luego les contaré, nuestro invitado de hoy, Eduardo Peralta, es el autor de uno de los clásicos sobre el tema, Los cántabros antes de Roma, una obra, como digo, clásica ya, que fue editada por la Real Academia de la Historia en el año 2000, reeditada un par de años después, y lamentablemente no ha vuelto a ser editada, así que es un poco complicada de encontrar. Así que desde aquí rogamos a la Real Academia de la Historia que vuelva a editar este libro absolutamente magnífico de nuestro invitado de hoy, Eduardo Peralta. Pues bien, cuéntanos un poco entonces la introducción a las guerras cántabras. Sí, la primera parte del libro se han ocupado los catedráticos Martín Almagro Gorbea, de la Real Academia de la Historia, de la Universidad Complutense, y José Luis Ramírez Sádava, de la Universidad de Cantabria. Martín Almagro ha hecho un trabajo sobre la importancia del mundo ideológico, del mundo de la guerra entre los pueblos prerromanos de tipo céltico, celtizados del norte de la península ibérica, concretamente cántabros, astures, celtíberos, etc. Y en su estudio pues, muestra cómo esta ideología guerrera de los pueblos del norte es algo que viene muy antiguo, posiblemente de las sociedades precélticas indoeuropeas de la Edad del Bronce. Son sociedades muy arcaicas, en las que se han conservado muchos arcaísmos culturales y que han sido posteriormente celtizadas. Estas sociedades celtizadas tenían una élite social de tipo celtibérico, unas élites ecuestres, que eran las que controlaban la cúspide social de los pueblos indígenas y las que controlaban los ópida, que van a ser precisamente el objetivo del ejército romano. En cuanto al profesor Ramírez Sádava, ha hecho dos estudios muy interesantes, uno de ellos sobre el papel de Augusto en la conquista del norte y la importancia que esta conquista de Augusto tuvo después en la reorganización de Hispania, especialmente del norte de Hispania.
Y tiene también otro trabajo sumamente esclarecedor, que es una revisión crítica, ha hecho una revisión crítica muy minuciosa sobre todas las interpretaciones que se hicieron tradicionalmente sobre las guerras cántabras, mostrando lo válido o lo infundado de estas interpretaciones tradicionales que no se basaron en la arqueología, sino en débiles argumentos toponímicos que, como ha mostrado el profesor Ramírez Saba, carecen de fundamento científico en líneas generales. Claro, porque durante muchos años, bueno, durante muchos siglos, digamos, las únicas fuentes que se podían tener en cuenta eran las fuentes clásicas, ¿no? Sí, disponíamos de los textos de Floro Orosio y Dion Casio. Desgraciadamente, la obra original Tito Livio, que habla de las guerras cántabras, se ha perdido y se nos han conservado unos resúmenes de Floro y Orosio que son bastante esquemáticos, nos hablan de qué generales actuaron en el norte de la península, nos nombran algunos hechos, algunos episodios bélicos, el Medulio, Araquilum, Lancia, etc. Y tenemos después otra narración de Dion Casio en la que nos habla cronológicamente de estas guerras y nos habla también de qué generales intervino cada año, que es bastante interesante en este aspecto. Lo que pasa es que son textos muy esquemáticos. Qué pena que se perdiera la obra, ¿verdad? Sí, francamente fue una desgracia. De Tito Livio, porque hubiera sido la gran fuente. Sí, además era absolutamente contemporáneo, ¿verdad? Era contemporáneo, era de la época de Augusto y escribió su obra, terminó su obra en época de Tiberio, o sea, que conocía de primera mano a la gente que estuvo aquí en la guerra, generales, estadistas, políticos, etc. Y esta obra se ha perdido, si no, tal vez podríamos haber conocido las guerras cántabras casi al mismo nivel como conocemos, por ejemplo, la guerra de Judea que conocemos por los textos de Flavio Josefo. Claro, claro. O la de Julio César, ¿no? La conquista de las Galias. Acabas de mencionar un tema muy interesante, que es el de la toponimia, porque efectivamente durante mucho tiempo, digamos que la pista que se podía seguir para, digamos, ubicar los sitios en los que habían pasado los acontecimientos de las guerras cántabras eran el parecido aparente entre topónimos, ¿no? Que podía, es más, que pudo, que hizo, de hecho, llegar a confusiones tan curiosas como la de Aradillos, ¿no? Sí, esto, como decía, lo tiene muy bien estudiado en diferentes trabajos, no solo en el libro, sino en otros trabajos anteriores, el profesor Ramírez Sádava, que ha mostrado cómo todos estos argumentos toponímicos carecen de base. O sea, filológicamente sí sostenibles las deducciones que hicieron los autores, Sulten, Sain, una serie de autores que se han ocupado de las guerras que no argumentaron científicamente las deducciones toponímicas que hicieron. Por ejemplo, Aradillos en realidad viene del verbo castellano moderno arar. Sí. Y hay varios aradillos, no solo en Castilla, sino también en la propia Cantabria. Y allí en Aradillos, pues nosotros, aparte, hemos explorado arqueológicamente y el asedio, el oppidum que dicen que había allí, no existe. Hay otras evidencias que han aparecido recientemente, pero no aparece el oppidum de las guerras cántabras que siempre se dijo que estaba ahí. Otro caso típico es el... Y que es que para la gente que no entiende demasiado de topónimos, digamos, que tengan relación con las guerras cántabras, que la confusión fue con el célebre Aracilum, evidentemente. Sí, el Aracilum, Medulio. Por ejemplo, el Medulio se le ha llevado desde Galicia hasta los picos de Europa, pasando por las médulas, según la interpretación que le conviniese a cada autor. Y no solo eso, se han falsificado incluso los textos clásicos, porque los textos clásicos de Flavio Orosio y de Dion Casio nos dicen que el Medulio fueron los cántabros los que fueron ahí asediados. Pues varios autores lo han atribuido a los galaicos, a los astures, etcétera, porque les convenía a sus hipótesis reconstructivas. Vamos, todas estas reconstrucciones han demostrado que no tienen ninguna base y además no tienen ningún fundamento desde el punto de vista militar. Estas reconstrucciones que se han hecho no tienen base militar, ni base filológica, ni de ningún tipo, ni tampoco documentación arqueológica que las avale. Las guerras cántabras no debieron de ser poca cosa, porque a pesar de que se perdió la obra que hubiera podido, digamos, ponerlo a la altura historiográfica de la conquista de las Galias o de la toma de Palestina, ¿no? Sin embargo, tuvieron que ser cosa de bastante importancia militar, dada la cantidad de soldados que tuvieron que venir aquí, ¿verdad? Sí, bueno, las guerras cántabras ha habido una tendencia últimamente a minusvalorarlas, a considerarlas de poca importancia, pero realmente esto no se sostiene desde el punto de vista arqueológico. Lo que hemos documentado es que toda la cordillera está llena de campamentos romanos, que hay una densidad de campamentos romanos y de castos asediados realmente impresionante, y que las guerras cántabras tuvieron una gran importancia para Augusto, desde el punto de vista político y desde el punto de vista estratégico. Para Augusto, las guerras cántabras tenían una finalidad. El objetivo de la guerra fue básicamente estratégico. Augusto quería pacificar todo Occidente como paso previo a la conquista, la gran conquista de Germania, que era su gran objetivo, y tal vez también la invasión de Britania. Para realizar esa conquista, Octavio diseñó
un plan estratégico que se iba a cumplir durante los 10 primeros años de su mandato, de su principado. Empezó con la conquista del territorio de los cántabros y los astures y del territorio de los aquitanos, que fue una conquista paralela a la conquista de Cantabria. Valerio Mesala Corvino es un general que acaba con los aquitanos en el año 28, los tarbelos del Atlántico, y después el siguiente objetivo fue controlar los puertos del Cantábrico para crear una ruta de abastecimientos, una ruta marítima, para poder abastecer al ejército que iba a participar en la conquista de Germania y tal vez en la conquista de Britania. Fue un gran plan estratégico diseñado por Augusto. Este plan no le salió bien al principio. El emperador que vino a la península, vino a Cantabria, fracasó en la primera ofensiva, se marchó enfermo a Tarraco y dejó la ofensiva en manos de sus generales, que después de más de 10 años consiguieron someter a estos pueblos. Pero vamos, fue una guerra de gran importancia porque además lo que se ha comprobado desde el punto de vista arqueológico es que abarcó todo el territorio de los cántabros y los astures. Fue una guerra del terreno, una auténtica topomaquía, de dominio del terreno, de dominio de las alturas, de los cordales, de los accesos de la meseta a la costa. Fue una guerra total que implicó además, tuvo que implicar una red de abastecimientos, de vías para traer suministros a las tropas, refuerzos, etcétera, y una flota que vino a traer también abastecimientos desde Aquitania. Fue una operación de gran envergadura. 7 legiones participaron, ¿verdad? Sí, sabemos a través de las fuentes epigráficas, de la numismática y de otras fuentes, que por lo menos participaron en la guerra unas 7 legiones. De hecho, en el ataque del emperador Augusto, cuando viene a Segisama, que no está exactamente en Sasamón, sino está al lado, está en el Cerro Castarreño, según se ha descubierto arqueológicamente, que está en Olmillos de Sasamón, en el norte de Burgos. De esa el ataque romano, que se divide en 3 columnas. Hemos de pensar que cada columna, que abarca Cantabria, tuvo por lo menos una legión con sus tropas auxiliares. ¿Cuánta gente es eso? Bueno, eso es bastante interesante porque nos encontramos en una época en que las legiones romanas están cambiando. Las legiones de la época de Augusto, después de las guerras cántabras, tenían unos 5.000 hombres y unos 120 jinetes. Pero estas legiones son las que ha creado Augusto después de las guerras cántabras. Ha reformado el ejército, lo ha transformado, incluso ha transformado el armamento. Pero las que participan en las guerras probablemente fuesen legiones como las de época republicana, las que él ha heredado de la guerra con Marco Antonio, Lépido, etc. Son legiones como las de César, de unos 4.000 hombres aproximadamente, 4.000 y pico. No tienen caballería y van equipados a la usanza republicana, como los legionarios republicanos. Casco de bronce tipo derivado del Montefortino, modelo Bugenum, gran escutum, gladius hispaniensis. Llevan armamento republicano que además nos está apareciendo en las excavaciones de este tipo de armamento. O sea, todavía no reformó el ejército y son, calculo que sean legiones como las que tenía Julio César, no de unos 4.000 hombres. Los astures ocurre lo mismo, sabemos por las fuentes que cuando los astures bajan de las montañas a atacar a los romanos, las legiones que tenía Caricio, los textos nos especifican que había en el territorio astur 3 legiones con 3 legados. Hemos de calcular que 3 legiones con sus tropas auxiliares vendrían a ser unos 20.000 hombres, 20.000 en el área astur, otros 20.000 en el área cántabra, redondeando. Y después hay un desembarco de tropas que hay que calcular mínimo otra legión. En Santander, en Puertos Victoria. Es lo que hemos planteado nosotros porque todos los campamentos del Cordal, del Flu y Pas Besaya, del Escudo y tal, vienen hacia la Bahía de Santander. Es el eje central. Es el eje central del avance, claro. Y viene directamente al mejor puerto del Cantábrico, que además en la antigüedad tenía el doble de superficie de agua que en la actualidad y se podía navegar más hacia adentro por las rías en dirección donde estaban los campamentos romanos. Así que probablemente el desembarco se celebró en la Bahía de Santander, no digo en Santander capital, pero sí en la Bahía de Santander, pero en algún punto que desconocemos, y que por eso recibe la ciudad después el nombre de Portus Victoriae para conmemorar la victoria sobre los cántabros. Y frente a los romanos, ¿habría un número más o menos equivalente de soldados cántabros y astures? Bueno, no exactamente. Cántabros y astures, según especifica de un caso, estaban en inferioridad numérica frente a los romanos. Esta gente no luchaban normalmente en batallas campales, aunque hay casos que sí se reunieron sus ejércitos. Normalmente lo que hacían era cortar las líneas de abastecimientos, atacar a las columnas romanas en marcha, que es lo que habían practicado los cántabros, por ejemplo, en la guerra de Aquitania. Y es lo que dice también Dion Casio que hicieron en las guerras cántabras, aparte de resistir en los ópidas. Resistir en los ópidas y pues practican una guerra contra los abastecimientos del ejército romano, contra los refuerzos, y consiguen poner en apuros, en aprietos a este ejército romano. No obstante, esta gente tenía capacidad para reunir grandes ejércitos. Por ejemplo, los astures que intentan atacar los campamentos de Caricio, dicen Floro y Orosio, y Dion Casio, que tenían un número de tropas
equiparable al que tenían los romanos, que calculamos otros 20.000 hombres. Ahora bien, los cántabros también reúnen un ejército debajo de la ciudad de Bérgida y son derrotados por los romanos. Reúnen a todas sus tropas, pero estas reuniones de grandes ejércitos debían ser excepcionales porque no tenían la capacidad logística que tenía el ejército romano para mantenerlos durante mucho tiempo. Esta gente eran ganaderos, eran agricultores que después podían estar igual un mes o unas semanas haciendo la guerra, pero tenían después que marchar a atender sus granjas, su ganado, etc. No eran ejércitos profesionales. Tenían una élite guerrera, eso es cierto, pero una élite guerrera que era un mínimo de la sociedad indígena. Claro. La segunda parte del libro, se lo vuelvo a mencionar, Las guerras astur-cántabras, recientemente editado, coordinado por Jorge Camino, Eduardo Peralta y Jesús Francisco Torres. Es una obra realmente interesante, llena de ilustraciones, de numismática, de los restos que se han ido encontrando, de mapas. La verdad es que tiene toda la información que se ha ido recogiendo arqueológicamente en los últimos 20 años. La segunda parte del libro, decía, se centra en los hallazgos en territorio cántabro, es decir, las actuales provincias de Cantabria, Burgos y Palencia, uno de los cuales, por cierto, de los más importantes, fue precisamente realizado por nuestro invitado de hoy en el año 96-97, si no recuerdo mal, que fue la Espina del Gallego, Cildá y los alrededores. Así que, perdón, cuéntanos entonces estos, digamos, hallazgos que se han ido haciendo desde aquella clave fecha de tu descubrimiento de Cildá hasta hoy, tanto en Cantabria como en el norte de Burgos y Palencia. Bueno, antes que nada, precisar que no soy exactamente el descubridor de estos yacimientos. Estos yacimientos eran en parte ya conocidos. Cildá lo conocíamos desde hace ya mucho tiempo, tenemos noticias que habían salido monedas romanas, pero no supimos interpretarlo. Estoy hablando de hace igual más de 30 años, que estuve ahí con algunos amigos, estuve con Federico Fernández, al que conoces, estuve con Ángel Ocejo, pero no supimos identificar que era un campamento romano. Vino después un investigador, que es Javier González de Riancho, que publicó un estudio muy interesante sobre la vía romana del escudo, y en este estudio él dio a conocer el castro de la Espina del Gallego, que fue realmente el descubridor de este yacimiento. Este trabajo de Riancho es el que me hizo volver sobre el tema. Y con un permiso de prospecciones arqueológicas que llevé adelante con Federico Fernández y con Roberto Ayllón, pudimos comprobar que todos estos yacimientos y otros que encontramos en la zona eran campamentos romanos o enclaves de las guerras cántabras. Son los primeros que aparecieron en toda la península ibérica que pudieron relacionarse con las guerras cántabras. Y esa identificación pudimos hacerla básicamente, sobre todo, por las fotos aéreas que conseguimos del Instituto Geográfico Nacional. Ahora hablaremos de las fotos aéreas, pero antes de nada, para orientación de nuestros oyentes, vamos a ver el mapa, digamos, de la cornisa cantábrica, aunque aquí veo que el detalle pierde bastante, pero ahí salen indicados los principales hallazgos tanto de castros indígenas como de campamentos romanos. Lo que pasa es que por el tamaño veo que se ve bastante mal, así que vamos a ver la siguiente imagen, que es el mapa ya de la zona cántabra. Aquí pueden ustedes identificar, según los perfiles de la actual provincia de Cantabria, ven la bahía de Santander arriba un poco a la derecha, en el primer tercio por la derecha. Y como ven, la mayor parte de los descubrimientos, que son esos puntos rojos, digamos que parten del norte de Burgos y van por la divisora de aguas entre el Pas y el Besaya hacia la bahía de Santander, que ahí es donde se encuentran, entre otros puntos, la Espina del Gallego del que estamos hablando ahora. Síguenos contando entonces lo de los hallazgos en la Espina del Gallego. Sí, bueno, yo creo que hablamos un poco de todos, ¿no? De todos, sí, claro. Porque vamos, la Espina del Gallego y Cildá son importantes, pero no son tampoco los más importantes. Son los primeros que aparecieron y los que nos permitieron a los arqueólogos saber qué es lo que había que buscar. A raíz de que la demostración de que estos eran campamentos romanos, de las guerras cántabras, se sucedieron los hallazgos y los principales han tenido lugar al sur de la cordillera. En el norte de Palencia, en el norte de Burgos, está el asedio de la Loma, descubierto por Miguel Ángel Fraile, un investigador de Reynosa, que yo he excavado, un yacimiento que yo he excavado. Están los yacimientos del Bernorio, del Horneo de Santa Marina, que han sido excavados por Jesús Torres y por Pedro Fernández Vega y sus equipos, y son enclaves que fueron atacados por el ejército romano. Se han encontrado alrededor los campamentos de asedio, se han encontrado las evidencias de los ataques, y como estos castros, una vez que fueron destruidos y tomados, se dejó en ellos una guarnición romana.
con un pequeño campamento, un castelo, una cima. Y por eso quedan los restos de la guarnición romana. Quedan los restos de la guarnición romana encima del castro arrasado. Los castros, por ejemplo, el caso más típico es el del asedio de la Loma, Santiago de la Peña, lo hemos documentado dónde se produjo el salto romano. Han aparecido cientos y cientos de proyectiles asociados a los niveles de destrucción de la muralla y del foso, niveles de incendio, restos humanos. O sea, que fue el castro arrasado y después se dejó una guarnición encima. Y esto se repite en todos los yacimientos. La Espina del Gallego es una guarnición romana asentada sobre una fortificación indígena, que ha sido también arrasada, nivelada, y se ha construido encima un barracón, fortificaciones romanas, para dejar una guarnición ahí permanentemente. Y el campamento romano de Cildá, que es un campamento de las guerras, un campamento de más de una legión, tiene entre 22 y 25 hectáreas, después se deja encima también una pequeña guarnición, un pequeño campamento, ya más estable, con muros de piedra y con barracones para una guarnición que controle esta entrada por la sierra, que es una entrada estratégica para el control de todo el territorio. Antes mencionábamos la inexactitud, o por lo menos la facultad para despistar que tiene la toponimia, pero en el caso de Cildá parece que es exactamente lo contrario, es decir, que había ciertos indicios, ¿no? La propia palabra Cildá y el río León, que baja de ahí, ¿verdad? Sí, la toponimia a veces nos ayuda. Por ejemplo, los topónimos asociados a Cildá suelen estar asociados a un yacimiento arqueológico, sea ya de época romanas o sea de época prerromana. Hay varios yacimientos de este tipo en Cantabria. Otro topónimo interesante es el Cinto o el Cincho, como el campamento romano del Cincho, que nos está hablando de que hay unos amurallamientos, o el campo de las cercas, que aunque es un topónimo castellano moderno, que está al lado de Puente Viesgo, es un campamento romano, y el topónimo de las cercas alude al cercado, al valum, a las fortificaciones romanas que todavía son visibles. ¿Y el río León podría...? El río León, pues, que baja precisamente del Cordal, donde está Cildá, la Espina del Gallego, es un topónimo que casi con toda seguridad procede del Egio. Claro. Igual que la ciudad de León. En donde estaba la legión, evidentemente. Claro, claro. Estamos hablando del Cordal que separa las cuencas del Besaya y del Pas, porque la invasión romana se realizó por las alturas, evidentemente. En primer lugar, para evitar las emboscadas en los valles, y en segundo lugar, porque las fortificaciones estaban allí. Vamos a ver la imagen de Cildá, que es una... Ahí vemos, no sé si se apreciará bien. Explícanos un poco el muro de ruido que más o menos se intuye a lo largo de ese prado. Bueno, es un poco complicado. Sí, es un poco complicado. Puntero, pero bueno. Sí. En la foto aérea está el campamento de Cildá, que es un campamento de entre 22 y 25 hectáreas. Está en la divisoria entre el Pas y el Besaya, en ese Cordal, y es un campamento de más de una legión. En la parte superior podemos ver unas líneas con dobles fosos que son la zona de la acampada. Y en la ladera, hacia abajo, se ve otra línea que es un segundo valum defensivo. Para que lo entiendan nuestros televidentes, es una especie de línea paralela a esa pista que se ve, que es la más evidente. Arriba es una pista moderna que lleva unas antenas que se construyeron allí. Y un poco más abajo, por debajo del prado, hay una línea paralela. Hay dos líneas paralelas, una a otra, en la ladera que tenemos ahí a la derecha, y también en el frente, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Que son las fortificaciones del campamento romano, que son todavía perfectamente visibles, a base de dobles fosos, etcétera, que hemos excavado. Puertas en clavícula, que no es un tema defensivo característico de los campamentos romanos, etc. Las puertas en clavícula tenían la explicación de que era la manera, digamos, de defender la entrada más fácilmente, ¿no? Sí, es un sistema defensivo típico de los campamentos romanos de campaña. Clavícula, en el argot militar, significa llavecita, y era una especie de entrada en esviaje. Una entrada en esviaje que a un posible asaltante le obligaba a desviarse hacia la izquierda, dejando desprotegido el costado derecho. El costado derecho, porque se supone que el escudo iba a la izquierda. Después, estas puertas en clavícula tenían por encima una tablazón de madera, una torre con catapultas, y estaban defendidas por empalizadas. Eran entradas difíciles de asaltar. Y esta es una de las claves por las cuales se identifica fácilmente hoy Efectivamente. ¿no? Un yacimiento, un sitio fortificado que tenga este tipo de entrada en clavícula, que es como si fuese una comita, una entrada de desviaje, si tiene este elemento, indudablemente es un campamento romano de campaña, que será de la época que sea, podrá ser de las guerras cántabras o posterior, una guarnición posterior a la guerra. Es un campamento romano sin un género de dudas. Y bueno, lo que se ha documentado arqueológicamente es que el ejército romano, efectivamente, después de tomar los grandes ópida del sur de la cordillera, se encaminó hacia los pasos de la cordillera para avanzar en dirección a la costa por los cordales.
El primero que se descubrió, el primer cordal, es este, del interfluyo Pas-Besaya, en la Sierra del Escudo, etc. En Asturias, Jorge Camino descubrió un segundo cordal, que es el cordal de la Carisa, que además lleva un nombre, Carisa, que viene precisamente de Publio Caricio, que es el general que sometió a los astures. Me parece mentira, ¿verdad? Y todavía se ha conservado el topónimo. Que 2000 años después se conserve el topónimo del lugar en el que estuvo Caricio. Sí, sí. Pues bien, este cordal pues, tiene una serie de campamentos romanos, el campamento romano de Curriechos y otros, que han sido excavados por Jorge Camino, y que se fechan precisamente en la campaña de Caricio del 25 a.C. y que continúan, por lo menos, o son reutilizados en el 22 a.C. Es un campamento, el más importante que ha aparecido por el momento en Asturias. Han aparecido otros. Hay otro cordal, el cordal de la Mesa, situado más al oeste, con otros campamentos romanos, que también es otro cordal de entrada. Y hay una serie de sierras ya localizadas en el límite con Galicia, con campamentos romanos también que están siendo algunos de ellos excavados, Arrecacha, Moyapán, etcétera, que nos indican que allí se siguió el mismo sistema de invasión que en Cantabria. Fue algo planificado por el Alto Estado Mayor romano que permitió fraccionar el territorio indígena en compartimentos, avanzar por las alturas donde eran inatacables y dominaban el territorio en dirección a los puertos de la costa, que era lo que querían dominar y donde les iban a venir después los refuerzos vía marítima desde Aquitania. Vamos a hablar un poco de Liébana, porque por lo que he podido deducir, salvo que me haya equivocado mucho en la ubicación del punto, también hay algún resto o algún indicio en torno al puerto de Piedras-Luengas, ¿verdad? Sí, bueno, recientemente se han dado a conocer, lo habré visto en la prensa regional hace ya unos meses, varios arqueólogos de Cantabria, José Ángel Hierro Gárate principalmente, y también gente que trabaja con él, como Enrique Gutiérrez Cuenca, Rafael Volado y Lino Mantecón, pues han encontrado, gracias a fotografía aérea y fotografía satélite consultable en Internet, han encontrado una serie de recintos campamentales. Uno de ellos está en la subida desde Cervera de Pisuerga hacia los puertos de Río Frío, controlando esa entrada a Liébana, y hay un campamento ahí en Castro Negro de más de 10 hectáreas a casi 2.000 metros de altitud. Y otro en Piedras-Luengas, encima de Caloca, un sitio que se llama Bistrió, en la divisoria entre Cantabria y Palencia. Es decir... Donde el pico Bistruey, entonces. Esto es. Además, hay un topónimo muy interesante, medieval, que llamaba aquello Vindoey, lo cual recuerda bastante al episodio del Vindio. Y resulta que estos campamentos están cerca de Peñaprieta. Sí. Están... muy alta la zona. Sí, es una zona muy alta, es una zona de montaña, y además encajan con algo que sabemos de unos generales que conquistaron Cantabria, que es Cayo Antistio Beto, que es el general que sucede a Augusto la conquista, es el que más o menos consigue ir a la costa, y este general, que ataca a Cantabria en el 25 a.C., previamente había luchado contra los alasos de los Alpes, hacia el 34-35 a.C., y operó de la misma forma. Controló los collados y los pasos de montaña y aisló a los alasos en sus valles. Sí. Y aquí da la impresión de que se ha hecho con Liébana lo mismo. Se han tomado los pasos de montaña para dejar aislada esa zona. Ya Liébana de por sí es un sitio muy aislado, está rodeado por los picos de Europa, tiene pocas salidas, y aquí da la impresión de que los romanos han hecho lo mismo. No sabemos si bajaron al valle después a conquistarlo, también no tenemos evidencias. Pero estos descubrimientos que ha hecho José Ángel Hierro son de gran importancia para comprender la amplitud de la conquista romana, cómo afectó a todo el territorio y cómo fue una guerra de montaña minuciosamente planificada. Los romanos sabían a dónde iban, están perfectamente informados y lo tienen todo perfectamente estudiado. ¿De dónde vinieron antes? Posiblemente tomaron antes el Bernorio, tomaron antes la Loma, están al sur. Claro. Y bien desde la Loma, bien desde el Bernorio, ascendieron a tomar Liébana o se dirigieron por el eje central, por la zona del nacimiento del Ebro, donde hay varios campamentos, el campamento de la Poza, el campamento del Cincho, que fue la base de la entrada por el escudo, y después avanzaron ya por el Cordal Este en dirección a Portus Victoria. Recuerdo que hace algunos años estuvimos comentando todas estas cuestiones y mencionamos el Pico Jano, el Pico Jano lebaniego, no el otro, que es precisamente, digamos, el punto central, el gran otero no demasiado alto y además central de Liébana. ¿Qué hay ahí? ¿Se ha encontrado algo? Bueno, el nombre, el topónimo, indica que era un sitio sagrado, fanum, que viene del latín fanum, sagrado.
El pico Jano de Líbana, había indicios de que había unas cosas, se han excavado y ha resultado ser un barracón minero del siglo XIX. O sea, que no hay arqueología. Sí hay evidencias en la subida al pico Jano de materiales arqueológicos de posible época romana, pero son materiales dispersos encontrados en superficie y en las pistas que se han abierto por ahí. No hay localizado un campamento romano claro en esta zona. Sí algún material suelto. Es que parece que por lo menos en teoría ese es un buen observatorio y más bajo, porque lo que resulta sorprendente, por lo menos a ojos de los legos como yo, es lo que acabas de decir de la zona de Peñapreta, porque una zona tan alta con restos arqueológicos parece mentira, digamos, ¿no? Que tuvieran allí No, a esas además, alturas. al pie de Peñapreta están no solo estos campamentos que te acabo de decir, el de Castro Negro y un poco más alejado, ya por Piedras Luengas, el de Bistrio, sino que hay otro pequeño castellum que fue ya publicado en su día, lo publicó la arqueóloga María Ángeles Valle, fue su hermano, Manuel Valle, que encontró el yacimiento. Es un pequeño castellum, yo visité con ellos, un pequeño castellum que está al pie de Peñapreta a 2000 metros, en la zona del Robadorio. Evidentemente ahí en invierno no podían vivir. Claro. Son campamentos de vigilancia, de control en un momento de la guerra, o de control durante el verano de los pasos por San Glorio, por los puertos de Refrío, etc. Sí. Vamos al Castro de la Loma en Palencia, porque lo has excavado tú, y tenemos unas cuantas imágenes de ello porque son particularmente interesantes. Aquí tenemos el Castro de la Loma, es en el norte de la provincia de Palencia, ¿verdad? Sí, está en Santibáñez de la Peña, al pie de la cordillera, al pie de la Sierra del Brezo, concretamente. Y ahí podemos ver al fondo un muro, ¿verdad? Sí, en primer plano tenemos unas plantas de cabañas arrasadas. Detrás de ellas tenemos la base de la muralla del castro indígena, que fue intencionalmente arrasada por el ejército romano. En toda esa zona hemos encontrado niveles de destrucción, cenizales de incendio, incluso restos humanos y cantidad de material de los indígenas. Por la cara exterior de esa muralla aparecieron cientos de proyectiles de catapulta, puntas de flecha. Vamos a ver la siguiente imagen, porque esto es. Y al fondo se veía el campamento romano principal de asedio. Estos son parte de los materiales que han salido en el asedio de la Loma, que constituyen la mejor colección de puntas de flecha de todo el Imperio Romano de Europa. Hay otras más grandes en Israel y en Siria, pero si tenemos en cuenta que han aparecido entre 500 y 700 puntas de flecha y proyectil de catapulta, con tipologías algunas solo documentadas aquí, es la mejor colección que tenemos actualmente en Europa. Podemos ver incluso un Maleolus, que es aquel proyectil de catapulta con una especie de asas, que es un proyectil incendiario. El de la izquierda. Es el único de este tipo, también conservado y de ese tamaño, que ha aparecido en Europa y de estas características. Hay algunos en Eslovenia, más pequeños y con otro sistema diferente de sujeción para la estopa incendiaria. Hay también flechas incendiarias, muchas de ellas las vemos dobladas por el impacto. Las proyectiles de catapulta, los pila catapultera que tenemos en la derecha, también tienen la punta doblada del impacto, aparecieron clavadas en la muralla. Evidentemente el castro fue asaltado, arrasado y hubo mucha lucha. Fuera del castro hemos encontrado arrojados fuera de la muralla proyectiles arrojados por los indígenas, concretamente cantos rodados de cuarcita que arrojarían bien con ondas o a la mano. Y ya te digo, el castro fue arrasado completamente, está rodeado por campamentos romanos y una vez que es tomado, dejan en él, como te he comentado antes, una guarnición para que no sea reocupado por los indígenas. Todos estos castros mueren en las guerras cántabras. El Bernorio, la Ulaña, las Rabas, los Nedos de Santa María, todos son ocupados o guarniciones romanas o vaciados de sus habitantes y no continúan su vida. No se sigue excavando en el Castro de la Loma, ¿verdad? No, me cerraron las excavaciones de forma bastante arbitraria. Y no solo por razones políticas y difíciles de explicar, me cerraron las excavaciones y aquí en Cantabria, responsables de anteriores gobiernos de Cantabria, del Partido Regionalista de Cantabria, cuando estaba en la Consejería de Cultura, me arrebataron los materiales de la excavación para impedirme su estudio de forma absolutamente ilegal y contaron para ello con el apoyo de determinados colegas políticos del otro lado de la cordillera de la Junta de Castilla y León. O sea, un hecho absolutamente impresentable que me impidió publicar convenientemente este yacimiento y estudiar los materiales como estamos estudiándolos. Lamentable, y también qué pena que no se siga excavando, porque se supone que tiene buenas expectativas, ¿no? No, ese yacimiento tiene un gran potencial, pero ahora lo están excavando los furtivos, me consta.
Sin impedimento alguno están sacando materiales de allí para sus colecciones bien. particulares, concretamente unos señores de la zona de Reynosa. O sea que a los profesionales se les Efectivamente, boicotea se nos hace la vida imposible y se deja, y se a los deja el furtivos. yacimiento a disposición de los furtivos, que es lo que está ocurriendo actualmente. Típicamente español, ¿verdad? Sí. De hecho, todas las excavaciones del territorio cántaro, del antiguo territorio cántaro, sobre las guerras cántabras han sido cerradas todas, excepto la del Bernorio, que lleva adelante Jesús Torres, y que también quieren cerrar. ¿Ah, sí? En cambio, en Asturias están apoyando las investigaciones. Este año se va a reabrir la excavación de los campamentos de Vía la Carisa y otros campamentos que hay en Asturias. Ahí la cosa va adelante. Y aquí, al contrario, quiere echar tierra encima de todo ello. Altísimo nivel. ¿Verdad que sí? Es lo que tenemos. Vamos a otro de los campos, de los puntos arqueológicos interesantes, una vez más en el cordal de separación entre el Pas y el Besaya, que es el campamento romano del Campo de las Cercas, cerca de San Felices de Buelna, ¿verdad? Vamos a ver la imagen porque es muy interesante. Podrán ustedes ver a la izquierda todo el largo resto del muro que cerraba el campamento por ahí. Sí, este campamento está en la divisoria entre San Felices de Buelna y Puente Viesgo, y al fondo de la foto vemos la ciudad de Santander, el Portus Victoriae. Claro. Este campamento tiene unas 18 hectáreas y en realidad son dos campamentos adosados. Dos plantas campamentales adaptadas a este monte, dotadas de puertas en clavícula. O sea que hubo una primera unidad, un campamento de 9 hectáreas de una legión, y al se une posteriormente otra unidad de la misma, que ocupa la misma superficie, 9 hectáreas, es decir, 2 legiones. Lo que nos hace sospechar que en este punto es donde se unieron las fuerzas que avanzaban desde el sur por la cordillera con Antistio y las fuerzas que desembarcaron en la costa con la flota que vino desde Aquitania. Es lo que sospechamos. No obstante, este campamento continuó siendo ocupado o reocupado después de las guerras, porque nos han salido algunas acuñaciones de Augusto que son ya posteriores a la guerra. Y pasando de Cantabria a Asturias, que es en donde se centra la tercera parte del libro. Cuando digo Asturias, evidentemente hay que pensar que nos estamos refiriendo a las actuales provincias de Asturias y de León, porque a ambos lados se encontraban los Astures, a ambos lados de la cordillera. Quiero decir, hasta el momento ha habido menos descubrimientos, ¿verdad?, que en la zona burgalesa, palentina, cántabra, pero también se han encontrado lugares tan espectaculares, tan interesantes como el que vamos a ver a continuación, el campamento romano de la Carisa. Aquí tenemos... bueno, cuéntalo tú, que tú lo explicas mejor. Sí, bueno, allí en Asturias la investigación se ha centrado básicamente al norte de la cordillera, en los cordales de montaña, que como te he comentado, está este cordal de la Carisa, en el que ha aparecido el campamento del Monte Curriechus y otros campamentos que hay en este mismo cordal, que han sido perfectamente adaptados en las guerras cántabras, las campañas de Carisio y de las campañas que llegan hasta entre el 25 al 22 en adelante, antes de Cristo. Hay otros campamentos en la Villa de la Mesa, y aquí en este campamento, en la foto que vemos, este fue excavado por Jorge Camino Mayor, un gran arqueólogo asturiano, que fue excavado con su equipo, y este campamento está dominando esta vía de acceso desde León hacia la costa, y en él podemos ver en la foto las fortificaciones en la parte superior de la unidad que estuvo ahí acampada, y dos líneas que bajan por la ladera del monte. Estas dos líneas que bajan por la ladera del monte son dos braquia, dos brazos que protegían la fuente donde se hacía la aguada. Es decir, el punto donde se abastecían de agua lo protegieron con estas fortificaciones. El campamento fue también fortificado por la parte posterior, fue allanado la superficie para alojar allí a las tropas. Este yacimiento ha sido reocupado varias veces por el ejército romano, y aparte de una ocupación inicial en tiendas de campaña de cuero, se han encontrado también restos de barracones como los que han aparecido, por ejemplo, en la Espina de Gallego y en otras localizaciones de Cantabria. Aquí no sé si se aprecia bien en la foto de la izquierda, pero desde luego en la foto que aparece en el libro se ve claramente esa especie de círculos concéntricos de defensa en la cúspide, que aquí en el dibujo se ve claramente, en la foto menos, pero es realmente espectacular la claridad con la que se ve en las fotografías que les digo que salen en el libro del que estamos hablando. Y luego a la derecha se ve una especie de derrumbamiento de piedras, ¿no?,
que en parte serían, evidentemente, los restos de las edificaciones que se ven en el dibujo. Sí, sí, los alineamientos que vemos son el balum, o los diferentes balum o diferentes líneas fortificadas que levantan los romanos, que consistían en un foso y con un áger de tierra de piedra que levantan después en una empalizada. Eso es lo que es un balum fortificado romano. En estos atrincheramientos típicos de la castramentación militar romana que excavó Jorge Camino en la Carisa, se ha documentado que además tenían hasta 3 fosos sucesivos, unas fortificaciones realmente imponentes, con foso, áger, contrager, etc. Se trata del campamento romano más importante que ha aparecido por el momento y mejor excavado en el territorio de los Asturias. Pero a diferencia del área cántabra, como decía, el territorio Astur ha sido investigado de la cordillera hacia la costa. Falta investigar todavía la parte leonesa, la parte donde estaban los Astures del sur. De la misma forma que se ha estudiado aquí los castros que había al sur de la cordillera que fueron asediados. Esta parte falta en el territorio Astur. No obstante, por las fuentes sabemos que Lancia, que está perfectamente identificada en Villesabariego, en León, sí fue atacada por el ejército romano. Tiene que haber evidencias, lo que pasa es que no han aparecido todavía los campamentos de Caricio de asedio a Lancia, pero tiene que haber más campamentos y más castros asediados, porque nos lo dicen las fuentes, que los Astures también fueron sometidos, sus ciudadelas, que fueron tomadas, etc. Bueno, no en vano, León y Astorga son dos ciudades que tuvieron gran importancia en estos acontecimientos. Sí, tanto León como Astorga, como Segisama, son las bases en las que se asentó el ejército romano para proceder al ataque contra los pueblos del norte. Y de esos campamentos base de la guerra, después ahí se dejan, concretamente en la zona Astur, se dejan ya acantonadas unas legiones, en León y en Astorga, que son los que dan origen a las ciudades actuales, que fueron originalmente campamentos de la guerra, campamentos base, campamentos de campaña que hemos visto, como lo que hemos visto ahora, y que después ya se convierten en campamentos permanentes, castra hiberna o castra estativa, con todo tipo de fortificaciones, barracones, etcétera, para que permanezcan ahí 1 o 2 legiones ya durante mucho tiempo. Y de ahí salen los topónimos León, que viene de legión, y Astorga, que viene de Asturica Augusta, ¿no? Histórica. Y la otra base, la que fue la de ataque cántaro, es el Cerro Castarreño, en los Millos de San Jamón, que es de donde parte el ataque. Allí no se desarrolló exactamente en donde partió el ataque el núcleo, sino un poco más al norte, unos 2 kilómetros al norte, en la antigua Segisamo, que es la actual Sasamón. Bueno, hemos visto lo que se ha conseguido hasta el momento y ahora la pregunta final, la gran pregunta es ¿qué es lo que queda por hacer? Pues mucho, porque todos estos yacimientos que hemos encontrado hemos empezado a excavarlos bastante superficialmente y los resultados han sido impresionantes. Muchos de los campamentos que aparecen en el libro no han sido excavados todavía y lo que nos queda todavía por descubrir. Hay grandes áreas que no han sido todavía investigadas. Hay que pensar todo el oriente de Asturias, todo el occidente de Cantabria y lo que comentaba, el norte de León, todas estas zonas están todavía por prospectar, por investigar y calculo que va a salir algo parecido a lo que ha salido ya en las partes más investigadas de Cantabria. Estamos ahora sacando a la luz, digamos, la punta del iceberg de lo que fueron las guerras cántabras. Fueron unas guerras de gran entidad que implicaron la participación de muchas tropas y fue una guerra meticulosamente llevada adelante por el ejército romano, castro a castro, cordal por cordal, y el objetivo fue el control total y absoluto de la topografía norteña. Lo que nos queda por hacer, mucho, pero hace falta que nos dejen. De momento no nos dejan. ¿Para cuándo el Vindio y el Medulio? En ello estamos. En ello estamos y hay otras novedades que no soy yo quien para sacarlas. Para contarlas. No soy quien para contarlas, pero hay unos colaboradores del libro que han encontrado cosas bastante interesantes en la zona de las Loras, concretamente Alfonso Burgón, que ha encontrado una serie de yacimientos y de evidencias del avance de las tropas entre Sasamón, Segisamo y la zona del Bernorio. Pero ha encontrado más cosas relacionadas con varios grandes ópida que hay allí que se decía que no fueron atacados. Pero esto es mejor que lo cuenten. Así que desde aquí hacemos un llamamiento a las instituciones públicas y privadas, ¿por qué no?, de todas las regiones involucradas para que se den cuenta de la importancia de estos acontecimientos, de estos yacimientos presentes y futuros, porque explican una parte esencial de la historia de España, nada más y nada menos que la parte final de la conquista romana y unas guerras que tuvieron muchísima importancia para Roma, que tuvieron gran eco en las fuentes
lamentablemente no todas llegadas hasta nuestros días y por lo tanto, insistimos, hacemos un llamamiento aquí a las instituciones públicas para que se den cuenta de esta importante actividad y la financien, la apoyen y la promuevan. Así que se nos ha acabado el tiempo, pero antes de irnos, les vuelvo a insistir en los dos libros de los que hemos estado hablando durante este programa. El primero de ellos, Los cántabros antes de Roma, de nuestro invitado de hoy, Eduardo Peralta, una obra ya clásica sobre las guerras cántabras, no solamente sobre las guerras cántabras, sino sobre la Cantabria prerromana, editado por la Real Academia de la Historia. Una obra clásica que les recomiendo encarecidamente, aunque en este momento es complicado de encontrar porque está completamente agotado, así que también desde aquí hacemos una vez más el llamamiento a la Real Academia de la Historia para que lo reedite. Y también el libro del que hemos hablado más extensamente hoy, Las guerras astur-cántabras, una obra magnífica, ilustradísima, coordinada por Jorge Camino, Jesús Francisco Torres y nuestro invitado de hoy, Eduardo Peralta. También se la recomiendo porque la información en texto, en imágenes, en gráficos, en fotografía aérea, etcétera, es realmente exhaustiva y apasionante. Así pues, hemos llegado al final, Eduardo. Lamentablemente no ha estado mal de todas maneras para todo el tema que traíamos entre manos, que da mucho de sí. No lo hemos hecho mal en 50 minutos, ¿no crees? Yo creo que está bien. Sí, ¿verdad? Y muchas gracias por vuestro interés. Nada, es más, retado quedas a que cuando sigan saliendo nuevos descubrimientos, nuevas noticias, nos lo cuentes aquí. Acepto el reto. ¿Aceptas el reto? Maravilloso. Pues nada, entonces no le decimos adiós, le decimos eso, hasta luego, que es lo que nos gusta decir a nuestros invitados, porque siempre tienen cosas interesantes que contarnos. Y a ustedes, como siempre, les recuerdo que tanto este programa como los anteriores los tienen ustedes disponibles en la página web de Popular Televisión Cantabria, en la pestaña de Televisión a la Carta, así como directamente si lo buscan en YouTube mediante las palabras Popular TV, Historia e Historias. También les recuerdo, como siempre, que tienen una dirección de correo electrónico a su disposición, historiaspopulartv@gmail.com, se la repito, historiaspopulartv@gmail.com, a la que pueden ustedes escribir con sus ruegos, con sus preguntas, con sus críticas, con sus parabienes, si los hubiere, tanto sobre este programa como sobre los anteriores y también sobre los futuros, porque evidentemente estamos muy interesados en conocer sus opiniones, sus intereses para futuros programas. Así que quedo a su disposición y, por supuesto, les reto también a ustedes a vernos aquí en el próximo programa de Historia e Historias en Popular Televisión. Muy buenas noches.